Un millonario en un restaurante presencia cómo una joven mesera es humillada por su jefe cruel frente a todos y decide hacer lo impensable. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La lluvia caía con una insistencia melancólica sobre Ciudad Esperanza, dibujando ríos cristalinos que serpenteaban por las aceras y resbalaban por los ventanales empañados del lujoso restaurante La Terraza de Cristal. Las luces cálidas del interior contrastaban con la frialdad de la noche, reflejándose en el piso de mármol pulido que parecía un espejo líquido. Los murmullos elegantes de la clientela adinerada llenaban el ambiente, mezclándose con el suave tintinear de copas de vino y el aroma embriagador de platillos exquisitos preparados con esmero por chefs de renombre. Entre ese desfile de aparente perfección, Lía Moret se movía con la destreza adquirida a fuerza de necesidad. Su uniforme impecable, una camisa blanca de mangas ajustadas y un delantal negro, no lograba disimular el cansancio que se ocultaba en sus ojos oscuros. Su cabello castaño, recogido en un moño apretado, dejaba al descubierto un rostro de rasgos delicados endurecidos por la vida. Cada paso que daba, cada plato que servía, era un recordatorio del peso que cargaba, mantener a flote su mundo y el de Sofía, su hermana menor, tras la repentina muerte de sus padres. Aquella noche parecía una más en su rutina, hasta que un simple error cambió el curso de todo. Lía, distraída por pensamientos de cuentas impagas y la preocupación por Sofía, derramó sin querer una copa de vino tinto sobre el mantel inmaculado de una mesa ocupada por un par de empresarios de apariencia imponente. El líquido carmesí se expandió rápidamente, manchando el mantel blanco y rozando el borde del traje de uno de los clientes, quien soltó una exclamación ahogada. Un incidente trivial para algunos, pero no para Rubén Valcárcel, el gerente del restaurante, cuyo ego se inflaba con cada oportunidad de demostrar su autoridad. Su voz áspera resonó por todo el salón. «¿Qué diablos has hecho, Moret?», rugió Rubén, su voz cortando el murmullo del salón como un cuchillo afilado. El restaurante se sumió en un silencio incómodo. Las conversaciones cesaron, y todas las miradas se volvieron hacia Lía, quien sentía como el rubor de la vergüenza le quemaba la piel. Rubén, un hombre de mediana edad con una sonrisa falsa y un temperamento volátil, se acercó a grandes zancadas, sus zapatos brillantes resonando contra el mármol. «Eres una inútil», continuó, señalando el desastre. «¿Cuántas veces tengo que decirte que tengas cuidado? Esto no es una fonda de barrio». Las palabras de Rubén eran cuchillas afiladas que cortaban la dignidad de Lía, quien apretó los puños, conteniendo la rabia y la humillación que le oprimían el pecho. Sabía que responder solo empeoraría las cosas. En su mente, la imagen de Sofía estudiando en casa le recordó por qué debía soportar ese trato. Inspiró hondo y, con manos temblorosas, comenzó a limpiar el desastre, sintiendo las miradas curiosas clavadas en su espalda. Mientras secaba el vino derramado, pudo escuchar los susurros de los clientes, comentarios llenos de lástima e incluso algunas risitas disimuladas. Aquello le dolía más que los gritos de Rubén. No quería su compasión, solo respeto. Con el rostro ardiendo de vergüenza, apretó los dientes y se concentró en su tarea, negándose a dejar que las lágrimas traicionaran su dignidad. En una mesa cercana, un hombre observaba la escena en silencio. Elian Dobrak, de 34 años, dueño de una fortuna construida en el mundo de la tecnología, tenía una presencia que imponía incluso sin decir una palabra. Su traje oscuro perfectamente entallado y su reloj de diseño exclusivo hablaban de un éxito innegable, pero sus ojos grises, fríos como el acero, contaban otra historia. Había visto situaciones similares antes, pero había algo en la dignidad herida de Lía, en la forma en que se negaba a dejar que sus lágrimas cayeran, que capturó su atención de manera inesperada. Elian no era un hombre fácilmente conmovido. Su corazón había sido blindado tras una traición que lo dejó marcado, y había aprendido a ver el mundo con una mezcla de escepticismo y pragmatismo. Sin embargo, mientras observaba a Lía recoger los pedazos de su orgullo del suelo, sintió una chispa de algo que no supo identificar de inmediato. Tal vez curiosidad. Tal vez algo más.
Rubén, satisfecho con su demostración de poder, se alejó con una mueca de desdén, dejando tras de sí un eco de incomodidad. Lía se incorporó lentamente, su respiración aún agitada, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Terminó su turno en silencio, ignorando las miradas lastimeras y los susurros a sus espaldas. Cuando finalmente salió del restaurante, la lluvia se había convertido en una llovizna persistente. Caminó por las calles iluminadas por faroles tenues, el frío calando sus huesos y la humillación pesando más que el agua empapando su ropa. Las gotas frías se mezclaban con el sudor de su frente, pero su paso no vacilaba. Se detuvo un momento bajo un toldo desgastado, observando el reflejo difuso de su propio rostro en el charco a sus pies. En el fondo de su mente, la imagen de unos ojos grises observándola con una intensidad inexplicable se repetía una y otra vez. Regresó a su pequeño apartamento, donde Sofía la esperaba con una sonrisa cansada, ajena a la batalla emocional que su hermana había librado esa noche. Lía se dejó caer en una silla, sintiendo por fin el peso del día entero. Mientras escuchaba la voz suave de Sofía contándole sobre su día, Lía no podía dejar de pensar en el extraño hombre del restaurante, en su mirada que parecía haber visto más allá de su vergüenza. No sabía su nombre, pero la chispa que había encendido en ella sería difícil de apagar. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre las nubes grises cuando Lía se preparó para otro día en la terraza de cristal. La rutina era un refugio y una prisión al mismo tiempo. Caminó hacia el restaurante con el corazón encogido, temiendo el encuentro con Rubén, pero decidida a no permitir que su espíritu se quebrara. El bullicio matutino del restaurante contrastaba con el silencio incómodo de la noche anterior. Los compañeros de trabajo la saludaron con gestos tímidos, algunos evitando su mirada, otros con una simpatía forzada que Lía prefería ignorar. El día transcurrió entre órdenes tomadas con precisión y platos servidos con una sonrisa mecánica. Pero justo cuando creía que podía pasar desapercibida, la puerta principal del restaurante se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y, con ella, a Elian Dobrak. Su presencia llenó el espacio de inmediato. Llevaba un traje gris oscuro que resaltaba la intensidad de sus ojos y un abrigo elegante que se despojó con un movimiento fluido antes de entregárselo al recepcionista. Lía sintió cómo su estómago se contraía al reconocerlo. No sabía por qué su corazón latía con tanta fuerza, pero el recuerdo de su mirada la noche anterior seguía grabado en su memoria. Elian se dirigió directamente a una mesa junto a la ventana. No era su primera vez en el restaurante, pero nunca antes había prestado tanta atención a una mesera. Sin embargo, esta vez, su atención estaba fijada en Lía, quien intentaba ocultar su nerviosismo detrás de una fachada de profesionalismo. Cuando finalmente se acercó a su mesa para tomar su orden, sus miradas se encontraron. «Un café solo, por favor», dijo Elian con voz baja y firme. Lía asintió sin decir palabra, pero su mente era un torbellino de preguntas. ¿Por qué sentía esa extraña tensión? ¿Por qué ese hombre parecía verla de una manera que nadie más lo hacía? Lo que Lía no sabía era que esa noche no sería solo un recuerdo amargo más en su vida. Sería el comienzo de algo que cambiaría su destino para siempre. El sol de la mañana apenas lograba abrirse paso entre las densas nubes grises que cubrían Ciudad Esperanza. La brisa fresca arrastraba el eco lejano de la lluvia de la noche anterior, dejando un aroma terroso en el aire. En la terraza de cristal, la rutina volvía a desplegarse como un acto bien ensayado, el murmullo constante de conversaciones, el tintinear de la porcelana fina, y el suave vaivén de los meseros que desfilaban entre mesas con la precisión de un reloj suizo. Lía Moret se encontraba de nuevo en aquel escenario, aunque su mente seguía atrapada en los eventos de la noche anterior. La humillación pública a manos de Rubén aún ardía en su memoria, como una herida fresca. Sin embargo, lo que más la inquietaba no era la vergüenza sufrida, sino la mirada intensa de aquel hombre que había presenciado su momento de vulnerabilidad, Elian Dobrak. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. El sonido de la puerta principal interrumpió sus pensamientos.
Un viento suave se coló brevemente en el restaurante y, al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de él. Elian caminaba con paso decidido, su presencia llenando el espacio de una forma casi tangible. Vestía un traje gris oscuro que realzaba la firmeza de su figura y su expresión era la misma que Lía recordaba, serena, imperturbable, con una chispa en la mirada que parecía decir más de lo que sus labios pronunciarían. Se sentó en la misma mesa junto a la ventana, pero esta vez no esperó a que Lía se acercara. En lugar de eso, levantó ligeramente la mano, llamando su atención de manera discreta pero firme. Ella dudó por un instante, su corazón latiendo con fuerza sin razón aparente, antes de acercarse con su libreta en mano. ¿Le traigo lo de siempre?, preguntó, esforzándose por sonar profesional. Elian negó suavemente con la cabeza. No estoy aquí por un café. Estoy aquí por ti. Las palabras la tomaron por sorpresa, haciéndola parpadear varias veces mientras intentaba comprender el significado detrás de aquella declaración. Antes de que pudiera responder, Elian continuó. Si tienes un momento, me gustaría hablar contigo en privado. Lía dudó. La desconfianza y el orgullo se entrelazaron en su pecho, pero la curiosidad finalmente ganó la batalla. Asintió con un breve movimiento de cabeza y lo condujo hacia una pequeña sala de descanso, apartada del bullicio del restaurante. Elian no perdió tiempo con rodeos. Se mantuvo de pie, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón, su postura relajada pero cargada de una autoridad innata. Anoche vi algo en ti, Lía. No fue solo la dignidad con la que soportaste la humillación, sino la determinación en tu mirada. Necesito a alguien así en mi vida profesional. Ella frunció el ceño, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿A qué se refiere exactamente? Quiero ofrecerte un trabajo. Que renuncies a este lugar y trabajes para mí como mi asistente personal. Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de convicción. Tendrás un salario más que justo, horarios flexibles y la oportunidad de aprender en un entorno completamente diferente. El silencio que siguió fue denso. Lía sentía que el mundo se había detenido por un instante, pero su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Un desconocido ofreciéndole un trabajo así, de la nada? Todo sonaba demasiado bueno para ser cierto. ¿Y por qué yo? No soy más que una mesera. Su tono era defensivo, pero había una pizca de curiosidad que no podía ocultar. Precisamente por eso. Porque eres alguien que sabe lo que es luchar. Porque no te rindes. No busco un currículum perfecto, busco carácter. Lía soltó una risa seca, incrédula. ¿Y qué espera? ¿Que confíe en usted solo porque dice palabras bonitas? ¿Cuál es el verdadero motivo detrás de esta oferta? Elian sostuvo su mirada por un largo segundo antes de sacar una tarjeta de presentación de su bolsillo. Se la tendió con un gesto sereno. No espero que me creas ahora. Solo quiero que lo pienses. Llámame si decides que estás lista para algo más que esto. Señaló, con un breve movimiento de la cabeza, hacia la puerta que daba al bullicio del restaurante. Sin decir más, salió de la sala, dejando atrás un silencio abrumador y una Lía confundida, con la tarjeta apretada entre sus dedos. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Cada vez que Rubén la trataba con desprecio, las palabras de Elian resonaban en su mente. Cada noche, al mirar el pequeño apartamento donde vivía con Sofía, la oferta parecía menos absurda y más como una posible salida de aquel ciclo interminable de precariedad. Una tarde, después de un turno particularmente difícil, Lía se sentó en el borde de su cama, la tarjeta de Elian en la mano. Sus dedos trazaron el relieve del nombre impreso, Elian Dobrak. El número de teléfono parecía mirarla, desafiándola a tomar una decisión. Con el corazón latiendo con fuerza, marcó el número. ¿Dobrak? Su voz tembló ligeramente al pronunciar el nombre. Lía. Sabía que llamarías, respondió Elian al otro lado de la línea, su voz tan firme y segura como la recordaba. Ella tragó saliva, buscando las palabras adecuadas.
He decidido aceptar su oferta. Y, con esas palabras, su vida comenzó a cambiar de una manera que nunca habría imaginado. El primer día de Lía Moret en la empresa de Elian Dobrak comenzó con un cielo gris que parecía presagiar el torbellino de emociones que estaba por vivir. Vestía su atuendo más formal, una blusa blanca sencilla, un pantalón negro y unos zapatos que había pulido con esmero la noche anterior. Aunque su apariencia era modesta comparada con el lujo que sabía que encontraría, su determinación brillaba con fuerza en su mirada. El edificio de Dobrak Enterprises se alzaba imponente en el corazón de Ciudad Esperanza. Una estructura de cristal y acero que reflejaba el cielo nublado, con puertas giratorias que daban paso a un mundo donde el poder y la ambición se respiraban en cada rincón. Lía tragó saliva, ajustó su bolso al hombro y entró. El vestíbulo era un mar de mármol blanco, decorado con arte moderno y plantas perfectamente cuidadas. Las personas que se movían por el lugar vestían trajes caros, caminaban con seguridad y hablaban en susurros rápidos por teléfonos inteligentes de última generación. Lía se sintió fuera de lugar, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. No había llegado hasta allí para dejarse intimidar. Fue recibida por Carla, la asistente de recursos humanos, una mujer de cabello perfectamente peinado y sonrisa congelada. Señorita Moret, el señor Dobrak la espera en su oficina. Sígame, por favor. El recorrido por los pasillos impecables fue un desfile de oficinas acristaladas donde ejecutivos parecían inmersos en importantes decisiones. Finalmente, llegaron a una puerta de roble oscuro. Carla la abrió sin ceremonias. Elian estaba allí, de pie junto a una enorme ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Vestía un traje oscuro impecable y sostenía una taza de café que dejó sobre el escritorio al verla entrar. Sus ojos grises la estudiaron brevemente antes de hablar. Puntual. Eso ya es un buen comienzo, dijo con voz grave y serena. Lía sintió, sin saber si aquello era un cumplido o simplemente una observación. Elian le indicó que se sentara frente a su escritorio minimalista, donde no había más que una laptop, algunos documentos ordenados meticulosamente y un bolígrafo de diseño elegante. Tu trabajo será sencillo en teoría, pero exigente en la práctica. Organización de agenda, coordinación de reuniones, supervisión de proyectos menores y, de vez en cuando, acompañarme en eventos importantes. ¿Alguna pregunta? Elian la observaba con una ceja ligeramente arqueada. Lía dudó un instante, pero su carácter fuerte no le permitió quedarse callada. Sí. ¿Por qué yo? Aún no entiendo qué vio en mí para ofrecerme este puesto. Elian sonrió levemente, aunque no había calidez en su gesto. Precisamente porque haces preguntas que otros no se atreverían a hacer. La respuesta no la convenció del todo, pero decidió no insistir. Aceptar el trabajo había sido su decisión y ahora estaba allí para demostrar que era más que una simple mesera. Los días siguientes fueron una lección intensa de adaptación. Lía descubrió rápidamente que el mundo corporativo de Dobrak Enterprises funcionaba bajo reglas no escritas. La competencia era feroz, la eficiencia era una obligación y la lealtad se ganaba, no se asumía. Su relación con Elian era una danza constante entre la tensión y el respeto mutuo. Él era meticuloso hasta el extremo, un perfeccionista que no toleraba errores. Ella, en cambio, era impulsiva y directa, lo que provocaba más de un roce entre ambos. Señor Dobrak, este informe tiene inconsistencias en las cifras de ventas, le dijo un día, dejando un documento sobre su escritorio. Elian levantó la vista, su ceño fruncido. ¿Está sugiriendo que mi equipo de finanzas cometió un error? No lo sugiero. Lo afirmo, respondió ella, sin titubear. Elian la miró con esa intensidad que parecía atravesarla, pero en lugar de enfadarse, tomó el informe y lo revisó en silencio. Después de unos minutos, asintió brevemente. Tienes razón. Buen trabajo. Ese fue uno de los primeros momentos en los que Lía sintió que había ganado una pequeña batalla. Sin embargo, su vida en la empresa no era fácil. Los colegas la miraban con escepticismo,
murmuraban a sus espaldas y cuestionaban su presencia allí. Pero ella seguía adelante, aferrándose a su orgullo y a la determinación que la había llevado hasta ese lugar. Con el tiempo, Elian comenzó a verla de una manera diferente. Ya no era solo la asistente eficiente que desafiaba su autoridad, sino una mujer cuya autenticidad contrastaba con el ambiente superficial que lo rodeaba. Observaba cómo trataba a cada persona con respeto, sin importar su posición, y cómo su risa, aunque escasa, iluminaba el ambiente de una manera que ningún logro profesional podía igualar. Por su parte, Lia descubría, poco a poco, la soledad oculta tras la fachada implacable de Elian. Detrás del hombre de negocios exitoso, había alguien que evitaba el contacto emocional, que construía muros en lugar de puentes, quizás para protegerse de heridas pasadas. Un día, después de una larga jornada, se encontraron solos en la oficina. Elian estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Lia, sin pensarlo demasiado, comentó: «Debe ser solitario estar siempre en la cima». Elian giró levemente la cabeza, sorprendido por su franqueza. Después de un breve silencio, respondió: «A veces lo es. Pero la soledad es un precio que algunos estamos dispuestos a pagar por el éxito». Lia no dijo nada más. No era necesario. En ese breve intercambio, entendió más sobre Elian que en todas las semanas anteriores. A pesar de sus diferencias, o quizás por ellas, algo empezaba a formarse entre ambos. No era amistad, ni mucho menos otra cosa, pero había una conexión innegable, una tensión sutil que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer aún. Las semanas en Dobrak Enterprises pasaron como un suspiro, aunque para Lia Moret cada día era un desafío en sí mismo. El ajetreo del mundo corporativo, la presión de mantener su profesionalismo y la tensión constante con Elian Dobrak formaban parte de su nueva normalidad. Sin embargo, algo comenzó a cambiar de forma sutil e inevitable. Detrás de las miradas firmes y las discusiones por asuntos triviales, había algo más, una curiosidad latente, una conexión que ninguno de los dos quería admitir. Una noche, tras una jornada particularmente intensa de reuniones y decisiones importantes, Elian se quedó solo en su oficina, la ciudad extendiéndose como un manto de luces parpadeantes más allá de la ventana de cristal. Lia, quien aún organizaba algunos documentos, dudó antes de acercarse. ¿Necesita algo más antes de que me vaya?, preguntó, su voz suave rompiendo el silencio cargado de la sala. Elian levantó la vista, sus ojos grises reflejando el cansancio que rara vez permitía que otros notaran. No. Bueno, sí. Quédate un momento. Lia se sorprendió, pero asintió y tomó asiento frente a su escritorio. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, hasta que Elian, con un suspiro pesado, comenzó a hablar. «Hay días en los que me pregunto cómo llegué aquí», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Todo parece tan calculado, tan estructurado, y aún así, a veces siento que estoy perdido». Lia lo observó, notando por primera vez la vulnerabilidad en su expresión. No era el magnate implacable al que estaba acostumbrada a ver, sino un hombre cansado de sostener su propia armadura. «Supongo que todos nos sentimos así en algún momento», dijo ella, su voz más suave de lo habitual. Elian giró ligeramente la silla, mirándola con una intensidad que le resultaba familiar, pero que esta vez no tenía nada de intimidante. «¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido así?». Lia dudó. Compartir su dolor no era algo que hiciera con facilidad. Pero la franqueza de Elian la desarmó. «Sí», admitió finalmente. «Perdí a mis padres cuando tenía 20 años. Un accidente de coche. De un día para otro, pasé de ser una joven con sueños a ser la responsable de mi hermana menor. Tuve que dejar la universidad, trabajar en lo que fuera para mantenernos a flote». Hizo una pausa, sintiendo un nudo en la garganta que no esperaba. «A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si nada de eso hubiera pasado». Elian escuchó en silencio, sus facciones suavizándose con cada palabra. Era raro para él, acostumbrado a rodearse de personas que solo querían impresionarlo, escuchar una historia tan honesta y cruda.
No sé si ayuda, pero creo que esas cicatrices nos definen, para bien o para mal, dijo finalmente. Lia asintió, agradecida por la comprensión silenciosa que había encontrado en él. Se levantó para irse, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia, Elian Dobrak? Elian dudó. Era una pregunta que normalmente habría ignorado o respondido con evasivas. Pero aquella noche, con la ciudad brillando detrás de él y la honestidad aún flotando en el aire, decidió bajar la guardia. Hubo una vez en la que creí que el amor podía ser una certeza, comenzó, su voz más baja, casi un susurro. Estaba comprometido. Pensé que había encontrado a la persona con la que pasaría el resto de mi vida. Pero me traicionó de la manera más cruel. No fue solo una infidelidad, fue una traición que involucró mis negocios, mis amigos, todo lo que yo era en ese momento. Perdí más que una relación, perdí la capacidad de confiar. Lia sintió una punzada de empatía. Ahora entendía mejor las barreras que Elian construía a su alrededor, la frialdad calculada con la que se relacionaba con el mundo. Supongo que todos llevamos cargas invisibles, dijo ella suavemente. Elian la miró, sus ojos grises más humanos que nunca. Supongo que sí. Desde esa noche, algo cambió entre ellos. No era un cambio evidente, pero estaba allí, en la forma en que se miraban, en las conversaciones que se alargaban más de lo necesario, en los silencios cómodos que antes habrían sido incómodos. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Lia se quedó sola en la oficina, revisando unos informes. Elian entró sin anunciarse, algo poco habitual en él. ¿Aún aquí?, preguntó. Quería terminar esto antes de irme, respondió ella, sin levantar la vista. Elian se acercó y se apoyó en el borde del escritorio, observándola en silencio. A veces me pregunto cómo sería mi vida si no te hubiera conocido, dijo de repente, su confesión colgando en el aire como una declaración no planeada. Lia levantó la vista, sorprendida por sus palabras. Sus ojos se encontraron y, por un breve instante, el mundo pareció detenerse. No había necesidad de más palabras. El vínculo que habían construido, basado en heridas compartidas y verdades difíciles, era más fuerte que cualquier cosa que pudieran decir en voz alta. Elian Dobrak y Lia Moret nunca imaginaron que un viaje de negocios cambiaría el curso de sus vidas. La rutina en Dobrak Enterprises había creado entre ellos una dinámica peculiar, una mezcla de respeto profesional y una tensión subyacente que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero todo eso se pondría a prueba cuando el destino los llevó a un evento empresarial en Puerto Azul, una ciudad costera conocida por su belleza serena y sus atardeceres de fuego. El vuelo fue silencioso, salvo por el ruido de fondo de los motores y el ocasional anuncio de la tripulación. Lia, sentada junto a la ventanilla, miraba las nubes pasar, su mente perdida en pensamientos que evitaba analizar demasiado. Elian, a su lado, revisaba algunos documentos en su tablet, aunque sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia ella, casi sin darse cuenta. Llegaron al hotel, un complejo lujoso frente al mar, donde las olas rompían suavemente contra la orilla. Las habitaciones asignadas estaban en pisos diferentes, algo que Lia agradeció en silencio. Necesitaba espacio para aclarar las emociones que empezaban a agitarse dentro de ella, emociones que había mantenido a raya durante semanas. El primer día estuvo lleno de reuniones y conferencias. Lia, siempre eficiente, tomó notas, organizó agendas y manejó cada situación con la competencia que Elian ya esperaba de ella. Sin embargo, había algo diferente. Tal vez era el aire salado, el cambio de escenario o la forma en que el sol poniente teñía el cielo de tonos cálidos, pero la barrera invisible entre ellos parecía más delgada. Esa noche, después de una cena de negocios, Elian sugirió un paseo por la playa. Lia dudó un momento, pero finalmente aceptó. La arena estaba fría bajo sus pies descalzos, y la brisa marina jugaba con su cabello suelto, algo inusual en ella. No pensé que fueras de los que disfrutan de este tipo de cosas, comentó Lia, rompiendo el silencio mientras caminaban juntos, sus huellas marcando un rastro efímero en la arena húmeda. Elian sonrió levemente.
Supongo que hay muchas cosas que no sabes de mí. Lía se rió suavemente, un sonido que parecía mezclarse perfectamente con el murmullo del mar. Eso es cierto. Pero no creo que seas un hombre fácil de conocer. Elian se detuvo y la miró, su expresión seria, pero con un destello de algo más en sus ojos grises. ¿Y tú? ¿Eres fácil de conocer, Lía Moret? La pregunta la tomó por sorpresa. Abrió la boca para responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En su lugar, lo miró fijamente, sintiendo como algo invisible e innegable crecía entre ellos. Elian dio un paso más cerca, acortando la distancia que durante tanto tiempo habían mantenido. La brisa nocturna parecía contener la respiración, expectante. Sin pensar, sin planearlo, sus labios se encontraron en un beso que fue tanto un choque como una fusión, una explosión de todo lo que habían reprimido. El beso no fue suave ni tímido, fue urgente, lleno de todo lo no dicho, de todas las miradas y silencios acumulados. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, sus corazones latiendo con fuerza en un ritmo descompasado. Elian fue el primero en hablar, su voz un susurro ronco. Esto no debería haber pasado. Lía sintió, aunque no estaba segura de si estaba de acuerdo o simplemente no sabía qué más decir. Sí, tienes razón. Pero la verdad era que nada en ese momento se sentía como un error. Regresaron al hotel en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Lía se tumbó en la cama de su habitación, mirando el techo, sintiendo aún el eco del beso en sus labios. ¿Qué significaba eso para ellos? ¿Cómo afectaría su relación profesional? Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión nueva. Continuaron con sus actividades como si nada hubiera pasado, manteniendo la fachada de profesionalismo. Sin embargo, las miradas robadas, los roces accidentales y el recuerdo persistente del beso hacían que cada interacción estuviera cargada de una electricidad latente. Una noche, mientras revisaban unos informes en la terraza del hotel, Elian rompió el silencio. No podemos seguir pretendiendo que no pasó nada. Lía cerró el archivo que tenía en las manos y lo miró fijamente. ¿Y qué se supone que hagamos con eso? Elian suspiró, pasando una mano por su cabello en un gesto inusual de frustración. No lo sé. Solo sé que esto, hizo un gesto entre ellos, no es algo que pueda ignorar. Lía se quedó en silencio, procesando sus palabras. Finalmente, habló con la honestidad que siempre había caracterizado su relación. Tal vez no tenemos que definirlo ahora. Tal vez solo necesitamos aceptar que está ahí. Elian asintió lentamente, su expresión suavizándose. Tal vez tienes razón. Desde ese momento, dejaron de luchar contra lo que sentían. No lo nombraron, no lo discutieron, pero tampoco lo negaron. Era un entendimiento tácito, un lazo invisible que crecía en cada mirada, en cada palabra compartida bajo las estrellas. El regreso a Ciudad Esperanza fue un contraste abrupto con la calma que Lía Moret y Elian Dobrak habían experimentado en Puerto Azul. Las olas, el sonido del mar y las noches estrelladas quedaban atrás, reemplazados por el bullicio incesante de la ciudad, el tráfico implacable y la rutina de la oficina. Pero lo que nunca imaginaron era que, más allá del cambio de paisaje, les esperaba una tormenta mucho más difícil de enfrentar, una hecha de orgullo, traición y desconfianza. Apenas instalados de nuevo en Dobrak Enterprises, la tensión entre ellos se hizo evidente. El beso compartido en la playa, las miradas cargadas de sentimientos no confesados y el vínculo que habían construido parecían desvanecerse bajo el peso de la cotidianidad. Ninguno de los dos sabía cómo manejarlo. Y fue en medio de esa vulnerabilidad donde apareció Rubén Valcárcel. Rubén, el exjefe de Lía, nunca había superado la humillación de verla marcharse para trabajar con alguien de la magnitud de Elian. Alimentado por el rencor y la envidia, regresó decidido a arruinar la reputación del hombre que ahora representaba todo lo que él jamás podría ser. Y, para hacerlo, usó la pieza más vulnerable del tablero, Lía. Con la ayuda de un contacto en la policía local, Rubén consiguió acceder a registros antiguos que Lía había intentado enterrar junto con el dolor de su pasado. Fotos de una época oscura, poco después de la muerte de sus padres, donde la desesperación la había llevado a tomar decisiones difíciles.
En una de las imágenes, se la veía vendiendo objetos robados en una esquina descuidada de un barrio marginal, un intento desesperado por conseguir dinero rápido para alimentar a su hermana Sofía. Otra imagen mostraba un registro policial, Lía esposada, con la mirada vacía, detenida por posesión de mercancía ilegal. Aunque el cargo había sido menor y desestimado rápidamente, el daño estaba hecho. Todo comenzó con un correo anónimo que llegó a la bandeja de entrada de Elian. Un archivo adjunto, un par de fotografías antiguas y un mensaje críptico. ¿Conoces realmente a la persona en la que confías? No todo es lo que parece. Elian abrió el archivo con el ceño fruncido. Las imágenes fueron un puñetazo directo a su confianza. Su mente, acostumbrada a analizar cada detalle con frialdad, se nubló por la emoción. Las inseguridades que creía haber superado resurgieron con fuerza. La traición de su ex prometida, aún latente en su memoria, se convirtió en un eco que distorsionaba la realidad presente. Cuando Lía entró a su oficina esa tarde, notó de inmediato el cambio en su actitud. Su expresión dura, los ojos grises convertidos en hielo. ¿Ocurre algo?, preguntó, dejando unos documentos sobre su escritorio. Elian levantó la vista, su mandíbula tensa. ¿Quieres explicarme esto? Arrojó las fotos sobre el escritorio. Lía parpadeó, confundida, antes de tomar las imágenes. Su corazón se aceleró al reconocerlas. Eran fragmentos de un pasado que había intentado dejar atrás, momentos de desesperación y lucha, manipulados para parecer algo que no era. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, su voz baja pero cargada de incredulidad. No importa de dónde. Importa lo que muestran. ¿Es esto lo que eres realmente, Lía? Su tono era frío, distante. Lía sintió cómo la rabia reemplazaba rápidamente al dolor. ¿De verdad crees que soy esa persona? ¿Después de todo lo que hemos vivido? Elian no respondió de inmediato. Su silencio fue más hiriente que cualquier palabra. No sé qué pensar, admitió finalmente. Tenerte cerca podría poner en riesgo mi reputación. Esas palabras la atravesaron como una daga. La confianza que habían construido, frágil y preciosa, se hizo añicos en un instante. Entonces no hay nada más que decir, susurró, dejando las fotos sobre el escritorio con un temblor en las manos. Se fue sin mirar atrás, su corazón latiendo con una mezcla de dolor y furia. Sabía quién estaba detrás de todo, Rubén. Pero lo que más le dolía no era la traición de un hombre insignificante, sino la falta de fe de alguien que decía conocerla. En los días siguientes, Liam no regresó a la oficina. Renunció por correo electrónico, sin explicaciones, dejando atrás no solo su empleo, sino también a Elian. Necesitaba protegerse, reconstruirse lejos de alguien que no había sabido ver más allá de su pasado oscuro y de algo que la avergonzaba y que cargaba con decepción de sí misma. Elian, por su parte, sintió el vacío de su ausencia de inmediato. La oficina se volvió un lugar frío, sin el eco de su risa discreta ni su presencia firme. Pero su orgullo lo mantuvo en silencio, aferrado a la idea de que había hecho lo correcto. Hasta que un día, durante una conversación casual con Clara, una colega que había sido testigo de la relación entre Elian y Lía, la realidad se abrió paso. «Sabes, Elian», dijo Clara con franqueza, «he visto cómo la mirabas. No puedes negar lo que sentías por ella. ¿De verdad vas a dejar que el miedo a tu reputación te haga perder a alguien importante?». Sus palabras quedaron resonando en la mente de Elian. Esa noche, solo en su lujoso departamento, con la ciudad extendiéndose más allá de sus ventanas, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Pensó en Lía, en su fortaleza, en su sonrisa, en cómo había iluminado su vida sin esfuerzo. Y se dio cuenta de algo que había negado por demasiado tiempo: estaba enamorado de ella. También entendió la magnitud de su error. Había juzgado a Lía por su pasado sin considerar el dolor y la lucha que la habían llevado allí. Había sido un cobarde, priorizando su reputación sobre los sentimientos que había construido a su lado. Con el corazón lleno de culpa y determinación, supo lo que debía hacer. Al día siguiente, iría a buscarla. No sabía si ella estaría dispuesta a escucharlo, pero necesitaba intentarlo. Porque por primera vez, Elian Dobrak iba a dejar de lado su orgullo para luchar por lo que realmente importaba.
Elian Dobrak pasó la noche en vela, su mente atrapada en un torbellino de recuerdos, arrepentimientos y emociones que jamás había permitido emerger. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, convencido de que la vulnerabilidad era una debilidad. Pero ahora, con la ausencia de Lia Moret pesando como una losa en su pecho, entendía que su verdadero error no había sido confiar en ella, sino en no hacerlo lo suficiente. A la mañana siguiente, sin el traje impecable que solía definir su imagen de magnate, Elian se presentó frente al pequeño café donde Lia había encontrado refugio. Vestía de forma sencilla, una camisa azul arremangada, jeans oscuros y una expresión que lo delataba más que cualquier palabra. No era el hombre de negocios exitoso que todos conocían, sino un hombre quebrado, buscando redención. Empujó la puerta del café, el sonido de la campanilla marcando su entrada. El ambiente estaba impregnado con el aroma del café recién hecho y la calidez de un lugar que, aunque modesto, irradiaba paz. Lia estaba detrás del mostrador, organizando tazas y charlando con un compañero de trabajo. Al verlo, su cuerpo se tensó de inmediato, sus manos deteniéndose en seco. Elian dio unos pasos hacia ella, sintiendo como su corazón latía con fuerza, no por el miedo al rechazo, sino por la certeza de lo que estaba a punto de hacer. Lia, su voz salió más baja de lo que esperaba, cargada de una emoción cruda que pocas veces había dejado ver. Ella lo miró brevemente, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa, dolor y una frialdad que nunca había dirigido hacia él. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin molestarse en disimular su molestia. Elian respiró hondo. No había vuelta atrás. Estoy aquí porque necesito hablar contigo. No como tu exjefe, no como un empresario, sino como un hombre que ha cometido el peor error de su vida. Lia no respondió, simplemente lo miró, su expresión endurecida por el dolor de la traición. Sé que no merezco tu tiempo, pero por favor, escúchame, continuó Elian, su voz temblando ligeramente. Ella cruzó los brazos, su silencio era un muro que Elian debía derribar. Fui un idiota, dijo de golpe. Dejé que mi miedo y mi orgullo me cegaran. Dudé de ti cuando más necesitabas que confiara, y eso es algo que jamás podré perdonarme. Pero estoy aquí porque no puedo seguir pretendiendo que puedo vivir sin ti. Lia desvió la mirada, sus labios apretados en una delgada línea, conteniendo la marea de emociones que amenazaban con desbordarse. No vine a justificar mis errores. Vine a decirte que te amo. Las palabras salieron como un suspiro, pero llenaron el espacio entre ellos con un peso tangible. Me enseñaste que el amor no se trata de perfección, sino de aceptar las cicatrices, tanto las propias como las del otro. Me reconstruiste, Lia. Llegaste a mi vida cuando estaba roto y me ayudaste a encontrar piezas que ni siquiera sabía que había perdido. Elian dio un paso más cerca, sus ojos fijos en ella, vulnerables y sinceros. Quiero estar a tu lado. No como tu jefe, no por conveniencia, sino porque eres la persona que le dio sentido a mi vida. Fui un idiota por dejarte ir, pero te prometo que eso no volverá a suceder. No quiero un futuro sin ti. Lia cerró los ojos por un momento, dejando que sus palabras calaran en lo más profundo de su corazón. Cuando los abrió, había lágrimas contenidas en su mirada. ¿Y qué pasa con todo lo que dijiste? ¿Con la forma en que dudaste de mí? Su voz era un susurro tembloroso. Me equivoqué. No supe ver más allá de mis miedos. Pero si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que aprendí la lección. El silencio se alargó entre ellos, solo interrumpido por el tenue murmullo del café. Finalmente, Lia soltó un suspiro tembloroso. Eres un idiota, Elian Dobrak, murmuró, una lágrima rodando por su mejilla. Elian sonrió levemente, sus ojos también vidriosos. Lo sé. Sin pensarlo más, Lia dio un paso hacia él y lo abrazó, fuerte, como si al hacerlo pudiera borrar todo el dolor del pasado. Él la envolvió con sus brazos, sintiendo como su corazón se aliviaba en ese instante. A partir de ese día, comenzaron una nueva etapa juntos. No fue perfecta, porque el amor real no lo es. Aprendieron a comunicarse, a apoyarse y, sobre todo, a confiar. Lia volvió a trabajar junto a Elian, no como una simple asistente, sino como su socia y compañera de vida. Se mudaron juntos,
llevando consigo a Sofía, la hermana de Lía, quien encontró en Elian un apoyo inesperado. La vida no fue fácil, pero juntos construyeron un hogar lleno de risas, amor y comprensión. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de aceptación. Las cicatrices del pasado no definen quiénes somos, pero sí las lecciones que hemos aprendido. A veces, el mayor acto de valentía es reconocer nuestros errores, dejar de lado el orgullo y luchar por quienes amamos. Porque al final del día, la felicidad no se encuentra en el éxito o la reputación, sino en las personas que deciden quedarse a nuestro lado, incluso cuando hemos fallado. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.